Nos quedamos, o se quedaron básicamente en el capítulo 9, 26, 9, 31 por ahí. Vamos a llegar entonces al capítulo 9. Muy bien. Vamos a continuar con la bendición de Dios. 32 Eneas, ya lo vieron también, ¿verdad? Voy a comenzar a leer en el verso 36 para que veamos qué es lo que todavía corresponde a este capítulo. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Esta Tabita, Dorcas, significa gacela. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lidia estaba cerca de Jope, los discípulos oyeron que Pedro estaba allí y le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor. Bueno, lo que estamos viendo ahí, hermanos, fíjense, es uno de los muchos milagros que hizo Dios a través de Pedro. Y básicamente vamos a dejar de ver a Pedro por ahí del capítulo 12 más o menos, porque la otra parte del libro de los Hechos, Lucas lo dedica a Pablo. Y vamos a ver que, bueno, hablando así, tan milagroso era Pedro como era Pablo, ¿sí? O sea, hacían muchos milagros, Dios obraba a través de ellos. Pero fíjense que aquí hay una enseñanza simbólica en todo esto. Tabita era una mujer que era muy buena. Sí, era una persona muy querida por el pueblo, ¿verdad? Y estaban llorándole. Y yo creo que hacía unos trabajos tan bonitos que le enseñan las cosas que ella hacía, en fin. Y porque era una mujer buena, fíjense, en un momento determinado lo que nosotros podemos ver ahí es que sí tenía muchas buenas obras, pero estaba muerta. A Tabita la lavaron, porque es el proceso, vamos, cuando alguien fallece, le lavan el cuerpo, y la lavaron y estaba limpia, pero estaba muerta. Muchas obras, estaba limpia y estaba muerta. Se parece mucho, hermanos, a todas aquellas personas que se reforman a sí mismos. Por ejemplo, si eran alcohólicos, pues dejan de tomar; si fumaban mucho, dejan de fumar; si decían muchas malas palabras, dejan de decir muchas malas palabras, empiezan a transformar su manera de expresión. Y esto no quiere decir que están vivos, para Dios siguen siendo muertas. A Tabita la pusieron en un lugar alto, dice ahí en la Escritura. Así que estaba en un altar, pero estaba muerta. O sea, aquí podemos ver, fíjese, el contraste de lo que son las obras y de lo que es la gracia. Porque para estar viva, Tabita necesitó de la gracia de Dios a través de Pedro. O sea, Dios derramó de su gracia a través de Pedro, ¿verdad? Ya vimos ahí, él se hinca, ora, ¿verdad? Y luego le dice que se levante y Tabita despierta. Entonces, así, hermanos, el ser humano necesita de la gracia de Dios. Para que no estemos muertos en nuestras buenas obras, por muy buenas obras que hagamos, bueno, necesitamos de la gracia de Dios. Y la gracia de Dios se manifiesta en nosotros, salvándonos. ¿Sí? Dice Efesios 2, 8 y 9, ¿qué dice? Por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y de quién es la obra? De Dios. No, y no es por nuestras obras, porque ¿por qué dice ahí? Es don de Dios. ¿Para qué? Nadie se gloríe. O sea, nadie se puede gloriar de ser una buena persona y decir que nos hemos ganado el cielo. Esto es totalmente obra de Dios. A mucha gente, cuando nosotros le comentamos esto, les parece increíble. Yo me acuerdo de mis compañeros que estuvieron conmigo desde la secundaria. Cuando yo empiezo a predicarles, se les hacía, por ejemplo, al paso de los años, o sea, se les hacía increíble que yo dijera que John Lennon a lo mejor estaba en el infierno, porque era tan bueno.
¿sí? Y luego escribió una canción tan bonita como Imagina. Entonces no puede ser que esté en el infierno, ¿verdad? Y esto es, otra vez, es cuestión, hermanos, de creer y saber que el hombre está perdido sin Cristo Jesús. ¿Han leído la Divina Comedia? ¿Sí? ¿Se acuerdan en dónde están Aristóteles, el mismo, ¿cómo se llama el guía? El que escribió la Eneida, Virgilio, el mismo Virgilio, Platón, ¿dónde están todos ellos? Es que, bueno, Dante divide el infierno en varios círculos, acuérdense, pero no están en el infierno, están en el limbo. Ahí dice, porque aunque eran buenas personas, no pueden gozar, dice Dante, no pueden gozar de la gracia de Dios. Entonces están en un lugar, ¿verdad?, límbico, o sea, donde ni la luz, ni las tinieblas, ni el gozo, ni la tristeza, en fin, y todas estas a final de cuentas son leyendas, hermanos, porque para nosotros sabemos que solamente hay dos lugares a donde ir, o con Dios al cielo, o sin Dios ¿a dónde? Al infierno. Muy bien, ahora, ¿cuál fue la actitud, fíjense, de Pedro al hacer este milagro que fue obviamente tan reconocido, porque dice que todo el mundo supo ahí donde él estaba, que había, ¿verdad?, por su oración básicamente se había resucitado Tabita? Veamos, por ejemplo, mandó a hacer medallitas con su imagen y las vendió. Hizo del lugar de donde antes había estado Dorcas muerta y luego la resucitó, hizo un lugar de adoración. No, ¿verdad? Empezó a hacer sus noches de milagros. ¿Sí? Venga por su milagro. ¿Sí? No, ¿verdad? Él siguió predicando de manera normal y natural a Cristo Jesús. Y les digo esto, hermanos, porque recordemos que una de las leyendas católicas, ¿verdad?, es de alguien que vino a sanar a un enfermo, ¿sí? Y que hizo un milagro en el sentido de con rosas, a través de las rosas dibujar su imagen, y pidió que se le hiciera un templo. ¿Sí ubican quién es? Sí, ¿verdad? O sea, y no se trata, mira, el mismo Cristo nunca dijo que los lugares donde Él estuvo debían de venerarse, de ninguna manera. O sea, ¿por qué? Porque no hay nada santo a excepción del Dios santo, ¿sí? Y aquel a quien Él santifica. Entonces, no hay nada, nosotros, por eso también, hermanos, nunca debemos de atarnos a nadie. Aquí Pedro ve lo que hizo, ¿sí? Pero sin embargo hay cristianos que casi deifican a sus pastores. Y todo por la ignorancia, porque ellos atribuyen al pastor un montón de cosas. Hasta cosas que no puede comprobar. Como decir, anoche estuve hablando con el Señor, mis queridos hermanos, y Él me dijo que usted, y se sueltan y todo. Cuidado con esas cosas, porque mira, yo no sé si alguna vez te he platicado. Yo no quiero ir a Tierra Santa. O sea, yo no quiero ir a Israel. Yo no tengo ganas de ir a Israel. No, pero que ya en Israel, y el lugar del nacimiento. Y el lugar donde se fue sepultado. Y hay que ir a conocerlos. No, hermanos. No hay lugares santos. En primer lugar, yo les he comentado, no sé si a ustedes, pero yo he dicho, mira, todo depende de dónde contrates el viaje. Te llevan a un lugar donde nació o a un lugar donde fue sepultado. Que hay tres, como que de cada uno, ¿sí? Todos dicen que ese es el verdadero. Entonces, ¿para qué quieres ir? O sea, a final de cuentas, no, exactamente, no estamos obligados como los musulmanes a ir a un lugar así. Dios en el Antiguo Testamento les pidió a los judíos que vinieran 3 veces al año al templo. Pero eso fue en el Antiguo Testamento porque había un templo. Hoy el templo somos nosotros, hermanos. ¿Se fijan? Entonces nosotros no tenemos que andar con ese tipo de, pues yo diría hasta de supersticiones, ¿sí? O sea, no importa, en realidad no importa dónde nació, en realidad no importa dónde está sepultado. Lo que importa es que Cristo Jesús murió y resucitó, y es lo que predicaba Pedro. Murió y resucitó para salvarnos, Eso sí es importante. Lo demás, mira, digo, yo no estoy en contra de que si tú vas a ir a Israel, no te estoy diciendo no vayas, ¿no? O sea, pero, porque incluso ahorita, no sé si leyeron en el periódico, el lugar del nacimiento creo que está cerrado, o sea, lo cerraron como protesta, fíjate. Hasta protestan con los lugares santos, en fin. La cuestión entonces ahí, hermanos, nos da una gran lección esta Tabita, esta Dorcas, ¿verdad? Que le decía Gacela, si usted lo quiere traducir, y nos muestra lo que es el contraste de la gracia y el contraste de las obras. Y por último, ahí en ese capítulo, dice, y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón el curtidor.
aquí por lo que se quedó, fíjate, Pedro se quedó en el lugar, en una curtiduría, ¿sí? Y nos dice algo de Pedro, nos dice que Pedro ya se estaba como ablandando en cuanto a lo que es la tradición judía y lo que es la libertad en Cristo Jesús. Porque si Pedro hubiera permanecido todavía muy duro, muy rígido a la tradición judía, él jamás se hubiera, es más, no se le hubiera acercado a Simón el curtidor. ¿Por qué? Porque el curtidor era tenido, vamos a decir, como inmundo, porque trabajaba con cuerpos muertos. Eso es con lo que se trabaja en la tenería, ¿sí? Hace muchos años yo estuve trabajando un tiempo en la tenería, y pues trabajas con los cueros de los animales, y los cueros de los animales pues son partes del muerto, y eso es en lo que se trabaja. Y luego todo más, es tan, ¿alguien vive cerca de una curtiduría? Es tan apestoso, ¿sí? ¿Tú vives cerca de una curtiduría? Fíjate, o sea, huele mal. Es más, hay gente que, donde, fíjense, el cuero se trae, vamos a decir, seco, se mete a un proceso donde el cuero empieza a tomar líquidos, y son productos químicos, no es nada más agua, se le ponen productos químicos, y toma un color verdoso, ¿sí? Y entonces lo sacan de una pila, y lo ponen a descarnar, lo que se llama quitarle toda la carnita que quedó pegada en el cuero. Bueno, ese proceso químico que se le dio es tan oloroso que si pasamos por ese lado, fíjense, no tocarlo, pasar por ese lado se impregna el olor en la ropa. Por eso mucha gente le saca la vuelta a esa parte de la tenería, porque quedan apestados. Entonces, fíjate, todo más, era inmundo religiosamente, y era también inmundo porque apestaba y olía feo. Entonces, los curtidores en aquel tiempo, hermanos, fíjate, eran gente que normalmente vivía sola, porque nadie se quería casar con ellos. Si ninguna mujer se quería casar con ellos, porque pues era ceremonialmente impuro. Y luego, si el curtidor hacía trampa, porque bueno, ya saben, todo el mundo se las ingenia, ¿no? Si hacía trampa y iba y conquistaba a una chica y se casaba con ella, pero no le decía cuál era su profesión, los judíos, los rabinos le permitían que se divorciara de él, pero sí así, y sin ningún problema, porque como era un hombre inmundo ceremonialmente, entonces no tiene básicamente derechos. Incluso uno de los dichos, les voy a leer uno de los dichos de los rabinos, dice: es imposible que el mundo viva sin curtidores. Sin embargo, ay del que sea curtidor. O sea, fíjense, ¿dónde lo tenían? Entonces no les importaba que se muriera ya solo, ¿verdad? Pero que hiciera el trabajo, en fin, una serie de cosas. Y ahí, por eso les digo yo que Pedro debió ya de haberse empezado a liberar de todos esos reglas y leyes religiosas, porque ni siquiera, bueno, aquí sí, en verdad sí venía en la ley, todo el que toque animal muerto, dicen Levíticos en el capítulo 5, los versos 1 y 2, por ahí dice que pues es inmundo, pero no es que la persona sea inmunda, escúchame, es que es inmundo ceremonialmente, o sea, no podía ir al templo, nadie lo podía tocar, porque tocar a alguien que tocó animales muertos, pues se contagiaba, es como la roña. ¿Sí has jugado tú a veces a la roña? ¿De que te la pegan? Ah, bueno, así se despegaba, fíjate. Entonces, por eso no querían ni siquiera tener contacto con él. Y esto entonces, fíjate, el hecho de que Pedro comienza a tener cierta apertura, da apertura al capítulo número 10, porque en el capítulo número 10 encontramos algo muy interesante. Voy a leerte algunos versos y ahorita los comentamos. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haber contado todo. Fíjate,
Nosotros, ¿te acuerdas que Dios le dijo a Pedro que a ti te doy las llaves del reino? Y sí acuerdan de qué dijimos que son las llaves del reino. Abrirle la puerta mediante el mensaje, ¿sí?, del evangelio a la gente. Entonces, la primera vez que usó Pedro las llaves, las usó con los judíos, en el capítulo número 2 de Hechos. La segunda vez que usó las llaves está registrado en el capítulo número 8, cuando les abre la puerta a los samaritanos. Y la tercera vez, que es la última vez que Pedro utiliza las llaves del reino, es precisamente en este capítulo, cuando nos abre la puerta a nosotros los gentiles, a las naciones gentiles, ¿sí? Y entonces, fíjate, aquí hay algo muy interesante, sobre todo a todos aquellos que creen, viven, predican la religión reformada, la fe reformada. Esto les da comezón, ¿eh? Bueno, y más que comezón, ¿sí? O sea, no sé cómo quieran tapar esta fracción de la Escritura, porque habla muy claro en contra de todas las formas que ellos creen. Por principio de cuentas, dice que Cornelio, hermanos, es un prosélito judío, es un convertido al judaísmo. Él era un soldado romano. Recuerden que Centurión, ¿cuántos soldados tenía a su cargo? Muy bien. Fíjense lo que dice aquí. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. O sea, él era una persona que sí creía en Dios. Y no nada más él, como dijo como Josué, con toda su casa. ¿Eso lo hacía una persona salva? No. Igual que Pablo, hermanos, el hecho de que él creía en Dios y defendía la fe judía con todo su corazón y arrastraba, ¿verdad?, por las calles a los cristianos, eso no lo hacía salvo. Eso lo hacía simple y sencillamente un creyente en Dios. Y en el mundo, hermanos, encontramos mucha gente que cree en Dios. Pero el hecho de creer en Dios no los hace salvos. O sea, de que digan creer en Dios, porque tienen que creer de acuerdo a como dice la Escritura. ¿Se acuerdan? A como dice la Escritura. O sea, no es, porque muchas veces esta forma de creer, pues tiene que ver obviamente con la religión. Pero la religión, hermanos, a nadie salva, y la religión no fue hecha para seguir los preceptos de la Biblia, aunque se diga que sí. La religión fue hecha egoístamente, tiene que ver con una acción del hombre de religar su relación con Dios. No tiene nada que ver con que ¿quién comienza la salvación del hombre? Dios, no nosotros. Y la religión lo que pretende es hacer que el hombre se religue con Dios. Y la Escritura nos enseña claramente que así no van las cosas. Es Dios el que empieza. Entonces, aunque sean temerosos de Dios, hermanos, porque hay mucha gente que es temerosa de Dios, es respetuosa de todas estas cosas, pero no son salvas. Y dice aquí que hacía muchas limosnas al pueblo. Fíjense, entonces también que lo que está diciendo aquí es que se le toma en cuenta el hecho de que es un hombre, pues, dadivoso. Tiene cuidado de los necesitados. Y la Escritura, hermanos, muchas veces nos manda a tener cuidado de las necesidades. Creo que les he dicho que el Evangelio tiene un mensaje social. Si nosotros no estamos cumpliendo con ese mensaje social, pues estamos ofendiendo a Dios. ¿Pueden ustedes ver todas las veces que un profeta levanta su voz en la Escritura? Tiene que ver mucho con lo que el pueblo hacía con los pobres o no hacía con los pobres. Y no se trata de que seamos comunistas. Se trata simple y sencillamente de cuidar de aquellos que tienen necesidad. Y muchas veces nosotros cerramos nuestro corazón con quien tiene necesidad. Ah, pero si es hermano, sí lo ayudamos. Ah, pero si tiene dinero, sí lo ayudamos. Porque así somos. Ayudamos a veces a quien no necesita. Y a los necesitados ni siquiera, ¿verdad? Ni nos acordamos, ni por orar, vamos a decir, por ellos. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, porque aquí lo que vamos a ver, déme unos minutitos más y usted va a ver si Dios tiene en cuenta cosas para salvar o no. Su decisión, de una vez se lo digo, la decisión de salvar de Dios es soberana. Pero se fija en las cosas que hacemos. Él está fijándose en la de toda la gente. Entonces, vemos ahí, hermanos, fíjate que este hombre pagano que viene el ángel y le dice, ¿sabes qué? Manda a llamar a Simón Pedro porque Simón Pedro le va a traer el mensaje, él te dirá lo que has de hacer, le dice. ¿Sí? Nosotros a veces, no sé si todos, alguna vez nos hemos preguntado, bueno, ¿y todos aquellos que no han oído el Evangelio? ¿Qué va a pasar con ellos? Y hay veces que la gente se preocupa, sobre todo cuando estamos presentando el Evangelio, se preocupan por sus familiares y dicen, ¿y qué pasa con los que no han oído el Evangelio? Y yo lo que les digo siempre, hermanos, es, mira, si tú estás interesado en la salvación de ellos,
pues con más interés está Dios. Dios tiene más interés por ellos. Y aquí lo que vemos, fíjate, es que Dios se interesa por este hombre y su familia. Así que no te preocupes, hermano, porque todo mundo va a escuchar hablar de Cristo Jesús. Nadie se va a quedar sin escuchar hablar de Cristo Jesús, porque entonces podrían decirle a Dios, es que yo nunca supe de ti. Y entonces agarrarían, vamos a decir en ese sentido, a Dios por sorpresa. ¿Y ahora qué hago con este? Si de veras nunca, ¿te fijas? Eso no va a suceder. Dios tiene siempre todo planeado para no mostrarse o ser tomado como alguien que no previó la salvación para todos. Así que tú no te mortifiques. Lo que sí tienes que hacer es predicar el Evangelio, para que entonces conste, así como decimos, conste en actas que tú hablaste con las personas, que tus manos están limpias, que no están llenas de sangre, que a todos aquellos a que te puso Dios al alcance, un día tú les hablaste acerca del Evangelio, acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y entonces, fíjate, le dice, y hacía muchas limonas y oraba a Dios cada que se acordaba. Siempre, ¿te fijas? Tristemente, hermanos, nosotros los cristianos no siempre oramos a Dios. Hay veces que nos gana el sueño y nos quedamos dormidos. O sea, y todo porque estamos esperando hasta el final. Siempre dejamos a Dios hasta el último. ¿Sí? Entonces, fíjate, este hombre, que ni siquiera estaba así como Pablo en la religión verdadera o en la fe verdadera, oraba a Dios siempre. Y vio claramente, dice, una visión, pero aquí quiero que te fijes en lo siguiente. ¿Te acuerdas de lo que dice Hebreos 11:6? ¿Sí te acuerdas? A ver, ¿te lo sabes de memoria? Fe es imposible. Ajá. ¿Por qué es necesario? Que el que se acerque a Dios, crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Quiero que te fijes en esa palabra. Premia, les da su recompensa, les da su pago a los que le buscan. A ver, entonces, si nosotros decimos que la soberanía de Dios impide que tome en cuenta todo lo que nosotros hacemos, ¿por qué a este hombre le toma en cuenta que era un hombre que daba limosnas y que era un hombre que oraba siempre? ¿Te fijas? Es que Dios es galardonador. Yo me acuerdo hace muchos años, cuando estaba chamaco, quizá 16 años, la casa donde vivíamos tenía un cuarto de servicio arriba, que era donde dormíamos mi hermano y yo, allá en la azotea. Y me acuerdo un día perfectamente en que pues no tenía sueño. Y entonces todavía me subí a la parte más alta y ahí estaba yo viendo las estrellas. Y yo le dije, yo me acuerdo cuando yo le dije a Dios, fíjate, yo te he dicho, yo vengo de familia católica practicante. Y yo me acuerdo que yo le dije a Dios, Señor, ojalá yo pudiera tener la oportunidad de conocerte un día. Así le dije. Yo me acuerdo perfectamente que le dije. Porque hay veces que decimos cosas, hermano, y no sé si usted siente cuando Dios dice, órale. ¿Sí? Yo se lo dije así. Y mira, pasan los años y entonces vienen y me traen el Evangelio y yo reconozco a este que viene en el nombre del Señor Jesús, que me viene a traer noticias del Señor Jesús. Y hermanos, es que Dios tiene en cuenta. Yo no te estoy diciendo que ser un hombre o una mujer muy dadivosa, eso te va a salvar. Eso Dios te lo toma en cuenta. Yo no te estoy diciendo que alguien que ora mucho, ¿verdad?, que va de rodillas a la iglesia, que se pone golpes en la espalda, eso no lo salva. Pero la gracia de Dios toma en cuenta lo que hay en el corazón. Cuando eso es sincero, Él se encarga. O sea, por eso te digo, que oye, pues que hay gente que vive allá en el Amazonas y que no sé qué, y que Dios va a tratar con él. Dios va a hablar con él. Si él en realidad quiere conocerlo, el Evangelio le va a llegar, y aunque no, el Evangelio le va a llegar. No nos salvan las obras, pero sí las toma Dios en cuenta. Mira, dice aquí que viene el ángel y le dijo, el ángel le dijo, no estoy inventándolo yo, ve al verso 4. Dice, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? O sea, él le pregunta, ¿verdad? O sea, ¿qué quieres? O sea, ¿a qué vienes? Dice, y le dijo el ángel, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Te fijas? Dios las ha tenido presentes. O sea, yo estoy aquí porque Dios lo ha tenido presente.
Además, Dios tenía el plan de que a través de Cornelio, obviamente fíjense que este centurión debió haber sido pues un creyente en el judaísmo, en el Dios del judaísmo, muy bueno y muy buena persona, porque Dios lo elige para que él sea el que entre primero de los gentiles en el reino de los cielos. O sea, claro que sí era una persona especial. Y aquí, hermanos, lo que dice es que hacía muchas limosnas. Atención. ¿Sí entendemos la diferencia entre limosna y ofrenda? ¿O limosna y diezmo? Porque muchos, y así nos enseñaron en la tradición católica, nos acostumbraron a dar limosna. ¿Se acuerdan? Que pasaban por la limosna. Bueno, a Dios no se le dan limosnas. Dios no es limosnero. Las limosnas, como dice aquí, se le dan a los pobres. ¿Sí? O sea, así que cuando nosotros tenemos una actitud de cuando pasan los hermanos, ya sea con el bote, ¿verdad? O lo que traigan, que lo pase, y usted echa lo que le sobra, le está dando limosnas, y Dios no es limosnero, no lo quiere. Porque hay una distancia enorme entre lo que es la limosna y lo que es los diezmos y la ofrenda. Los diezmos y la ofrenda, hermanos, se pagan a Dios, los diezmos. Dios los requiere. O sea, yo sé, y le voy a decir aquí, ¿verdad? Hay veces que se nos enseña de otra manera. Se nos dice que nuestra aportación económica debe ser arriba del 10%. Está correcto. Yo aquí no quiero problemas por cuestiones de palabras. Aquí lo que importa es que el diezmo, o esa ofrenda que va arriba del 10%, es algo que Dios pidió. Y es algo que se le paga a Dios. ¿Sí? O sea, se le regresa a Dios. Una manera, por ejemplo, en la que yo enseño en la iglesia acerca del diezmo, es que Dios extiende su mano generosa para que nosotros tomemos de ella. ¿Cómo? A través de nuestro negocio, a través de nuestro trabajo, a través de nuestras actividades que tenemos, que producen, vamos a decir, económicamente. Así es como tomamos de la mano de Dios. Y entonces también a su mano le regresamos el 10% que Él pide. ¿Sí me explico? Esa parte que Él la pide. Sea el 10, sea el 15, sea el 20%, lo que usted ponga en su corazón, eso es correcto. ¿Sí? Entonces, diezmo y ofrenda son cosas muy, muy distintas. Y cuando nosotros tratamos a Dios como limosnero, oiga, Él es el Rey de Reyes. Él es el dueño de todo. No es cierto de que los dueños del oro, del petróleo, de lo que sea, somos nosotros los hombres. Todo eso es de Dios. Es creación de Dios. Entonces, a Dios no lo podemos apantallar porque por más que tú traigas, ¿cuánto das? ¿El 25%, el 30%? ¡Ay! ¿Vas a apantallar a Dios con eso? ¿Te acuerdas que los ricos venían al cepo de ahí del templo, a la tesorería? Y el Señor Jesucristo dice, estos trajeron lo que les sobraba. O sea, bien podía ser el diezmo, pero les sobraba. O sea, a ellos no les cuesta ningún trabajo. Y hermanos, a veces hay que dar hasta que duela. Hasta que duela. Cuando Dios ha puesto eso en nuestro corazón. Por eso exalta a la viejita, aquella mujer humilde que nada más trae 2 blancas, pero dice, pero ha traído todo su sustento. O sea, ella no trajo el 10%, ella trajo el 100%, porque era todo lo que tenía. Ya viera yo, ¿verdad?, a un Carlos Slim en la iglesia trayendo los chorrocientos millones que tiene, ¿sí? Porque sí hubo un hombre, no sé si saben, se apellida Tam. Bueno, él ya murió. ¿Se han oído de Tam? Stanley Tam. Él es un hombre que él trabajaba con la plata. Él comenzó desde muy joven a trabajar juntando los negativos de las fotografías. Y mediante un proceso separaba la plata que venía ahí. Y su empresa empezó a crecer. Y él era cristiano. Y él le dijo a Dios, Señor, si tú me bendices, yo te voy a dar el diezmo de todo lo que yo gane. Y empezó a crecer, y luego le dijo, no, Señor, te doy el 20. Bueno, él termina en un juicio en los Estados Unidos, porque ya saben que allá todo se lleva a juicio, donde toda su empresa, ¿sí?, el 90% de todo lo que tiene, lo pone a nombre del Señor Jesús. Y para eso tiene que haber un juicio, porque tiene que demostrar que Jesús es una persona, y lo gana el juicio, y entonces su empresa toda la puso a nombre del Señor Jesús. Y él vivía con el 10% y todo lo demás se invertía en el reino de los cielos. O sea, muchos de los misioneros y de las obras que se hacían a través de los misioneros, pues eran pagados por este hermano, que él sabía, número uno, para llevar un juicio, Dios es una persona, o sea, no estoy inventando a nadie,
Él existe, ¿verdad? Y Él es el dueño de mi empresa, no yo. Entonces sí hay hermanos que sí dan más allá de lo que nosotros nos podemos imaginar. Y a nosotros a veces, hermanos, nos cuesta tanto. Somos tan agarrados a veces, ¿sí? Que decimos, nuestra justificación es que no me ajusta. Y yo te voy a decir, si no te ajustas por eso, porque no das. Porque dice la Escritura, da, dice, os dará. Medida, dice, apretada, remecida, se les dará. Y a muchos de nosotros quizá ahora no tengamos una idea qué es eso. Bueno, es que antes, por ejemplo, allá en mi rancho, en Zapotlán el Grande, ibas a comprar, por ejemplo, maíz y llevabas un bote, una medida. Imagínate un bote de esos de chiles jalapeños, ¿ok? Y entonces tú llegabas y comprabas una medida y era llenártela de maíz y con una regla te la arrasaban. Pero en ocasiones, y que se daba muy seguido, apretaban esa medida, le echaban y que quedara un copete apretado, ¿sí? O sea, para que no hubiera, vamos a decir, huecos, apretado. Quedaba un copete. A ese copete se le llamaba, el pilón. El pilón se le llamaba. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Tú da y se te va a dar, y se te va a apretar, y se te va a dar remecida, rebosante para ti. Pero nos cuesta creer eso. Estamos tan materializados que nos cuesta creer eso, ¿sí? Y yo te podría dar muchos testimonios, hermano, acerca de cómo vi la mano de Dios. Y no es que Dios me pagara nunca, ¿sí? Pero hubo, por ejemplo, en una ocasión, mi papá tenía muchas propiedades, le iba muy bien económicamente. Y entonces un día nos dice a mi hermano y a mí, que los dos éramos cristianos, nos dice, oigan, tengo un terreno allí en Cruz del Sur, allí en la colonia que está allí, en Cruz del Sur. Dice, no lo he podido vender, si ustedes me los venden, les voy a dar 10,000 a cada uno, 10,000 pesos. En aquel tiempo 10,000 pesos, dice, órale, todo lo que puedo hacer con 10,000 pesos. Bueno, la cuestión es que andábamos caminando, no sé, pasaría un día, 2 días de que mi papá nos dijera eso, y veníamos mi hermano y yo bajando por una de las calles, y vimos a un señor que venía en sentido contrario a nosotros. Y veíamos que volteaba una casa, caminaba, y luego volteaba otra y así, y nos llamó la atención. Cuando llega al momento que se cruza con nosotros, nos dice, oigan muchachos, fíjense que soy ingeniero y me dedico a construir casas y ando buscando terrenos. ¿Ustedes no saben de un terreno por aquí? No, pues por aquí no, pero sabemos uno por Cruz. ¿En serio? Bueno, eso se amarró de volada. Ese domingo, que mi papá nos había dicho, anterior el pastor había dicho, hermanos, hay un terreno aquí enfrente, ¿sí? Que si pudiéramos comprar nos sirve para futuros planes de la iglesia. Dijo, y lo que queremos hacer, nos digo, vamos a ver si podemos hacer promesas de fe o algo para ver si lo compramos. Y bueno, todos dijimos, bueno, no todos, ¿verdad? Pero la mayoría dijimos que sí. Cuando topamos con este hombre y el hombre dice, lo quiero, y vamos al notario y hacemos el movimiento, nos paga, mi hermano y yo agarramos nuestros 10,000 pesos. Sin decirnos nada, sabíamos que ese dinero era por cuestiones que Dios lo había puesto así. Entonces fuimos y lo llevamos a la iglesia. Ahí está, para que se compre el terreno, entre otros muchos hermanos que dieron. No crean que nosotros lo compramos todo, no. Pero se lo dimos a Dios. A mí no me preocupó el hecho de que, oye, con esos 10,000 pesos, mira, podías haber suplido algunas necesidades en la casa. Era de Dios. Y lo dimos. Y yo creo que te he dicho, y si no te estoy diciendo, nunca me ha faltado cuando ha habido necesidad. No nado en dinero, ¿no? Pero cuando ha habido necesidad, Dios ha proveído, no sé cómo, y lo ha hecho. Entonces, pues a mí me gusta así. Dios es el que me sustenta, el que me cuida. Y yo no estoy diciendo que, fíjense, yo no estoy diciendo que Él me pagó esos 10,000 pesos. Pero yo, lo que estoy diciendo, yo puedo ver que tuve un corazón para desprenderme de dinero, ¿sí? Para la gloria de Dios. Y que ese Dios que nunca paga, o sea, porque no tiene por qué pagarme nada, es tan generoso que cuando ha habido necesidades, Él las suple. Y así es nuestra actitud cuando nosotros traemos el diezmo, hermanos. El diezmo es la primicia de tu sueldo. Es lo primero que se aparta para Dios. Muchos tenemos la costumbre de que tomamos
para la renta, para la luz, para el gas, para esto, para el otro. Esto sobró, esto es para el diezmo. Eso no es diezmo. Eso no es diezmo. Aunque sea el 10% del ingreso, eso no es diezmo. El diezmo es primicia. Es lo primero que tomo es para Dios. Y dice, hay un principio en Romanos en el capítulo 11 que dice que si las primicias son santas, ¿se acuerda de ese versículo? También lo es la masa restante. O sea, hermanos, yo prefiero el 90% bendecido que el 100% bajo maldición. ¿Sí? O sea, entonces es precisamente lo que Dios toma en cuenta en nosotros. O sea, no nos está pagando. Él es misericordioso, pero Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Si lo que hay en mi corazón es primero yo, primero mis gastos, primero mis necesidades, Él lo sabe. No lo engañamos con decir, ay Señor, cuánto te amo, y alabamos, y entonces cantamos y lloramos porque Él es lo más grande y maravilloso, y nosotros decimos y confesamos que sin ti no somos nada. ¿Y qué mentiras? ¿Qué mentiras? Porque al parecer no somos nada si no tenemos dinero. Y eso, hermanos, ¿se acuerda que el dinero es qué? ¿Es comparado con qué? Con idolatría. Con idolatría. Entonces, fíjese, o sea, el dinero suple fácilmente a Dios. ¿Tienes dinero? Vamos a suponer que todos aquí somos papás. Tenemos a nuestro baby chiquito. Se enferma. ¿Qué haces? Con el doctor de volada. Con el doctor. Tengo dinero. Al hospital si es necesario. Tengo dinero. Pero si no tuvieras dinero y tu baby se pone mal, ¿qué haces? Orar. Orar. ¿Te fijas? Por eso no se puede servir a Dios y al dinero. O una u otra cosa. Si Dios es tu dueño, tu amo, entonces lo que primero es Dios. No importa las cantidades. Pero cuando a Dios le regateas el dinero, entonces tu amo es el dinero. Porque eso es lo que tú necesitas para vivir. Me platicó un pastor de allá de Monterrey. Ellos en esta iglesia que les platico, ellos son de las iglesias que a mí no me gusta, ¿verdad? Pero si tú eres miembro de esa iglesia, le tienes que traer al pastor tus 2 recibos mensuales para que él te diga cuánto vas a dar de diezmo, y te llevan en un libro. Y entonces te dan un sobre para que tú cada 15 días o cada mes estés aportando la cantidad que te corresponde. De tal manera que entonces, como ellos llevan el control, ellos saben cuando tú no estás dando. Y entonces el pastor va y habla contigo. Pues resulta que había un muchacho, ¿verdad? Que él llega casado muy joven, pero es trabajador, entra a su registro, ¿verdad? Y el pastor lo ve que él pues va progresando, mejor ropa, mejor carro, se cambiaron de colonia, ¿verdad? Y él ve los ingresos y dice, pues algo no está checando. Entonces va a la casa de este hombre y le dice, hermano, nos hemos dado cuenta que pues tú has estado prosperando, pero no se ha reflejado en los ingresos a la iglesia, tus diezmos no creo que sean fieles. Y entonces el hermano le contesta, no hermano, pues ¿cómo cree? Cuando yo daba eso, pues sí fue hace tiempo, pero ahorita no, mis diezmos no, oiga, es mucho dinero. Y le preguntó entonces el pastor, dice, bueno, ¿y tú sabes que estás pecando contra Dios por esto? Pues sí, pero es mucho dinero. Hermano, yo no quiero que tú vivas pecando. Ven. Se arrodilló ahí en medio de la sala y empezó el pastor a orar. Señor, para que tu hijo no siga pecando, en el nombre de Cristo Jesús te pido que le quites el trabajo, que lo dejes otra vez en las circunstancias. No, espérate, no, eso no se lo pidas. Y comenzó a dar sus diezmos. ¿Sí? Comenzó a dar sus diezmos. A veces así pasa con nosotros también. Nosotros no llevamos registro, pero nosotros sí sabemos cuáles son nuestros ingresos. Y entonces lo que debemos hacer, hermanos, es serle fieles a Dios. Dios es el que nos está prosperando. Entonces, mientras nosotros no cerremos nuestro corazón a Dios, Dios sigue bendiciendo. ¿Sí te he hablado de los tubos que van del cielo a ti? Es un ejemplo. Imagínate que hay un tubo a tu lado derecho que viene del cielo hacia acá. Y de tu lado izquierdo hay otro tubo que sube al cielo. Y entonces, por ese tubo Dios envía una pelotita, una bendición. Lado derecho. Gloria a Dios.
Y entonces tú no lo agarras y lo avientas, porque acuérdate que todo lo que hacemos para la gloria de Dios son inversiones en el cielo, ¿no es cierto? Entonces lo que deberíamos hacer es agarramos la pelotita y la aventamos por el tubo del lado izquierdo hacia el cielo, ¿sí? Es nuestra inversión en Dios. Y a veces nos agarramos y ya no queremos, y entonces Dios está bendiciendo, y entonces esas pelotitas se están quedando ahí estancadas del lado derecho. Y de repente nos damos cuenta de que ya no estamos siendo bendecidos. Y no es porque Dios no quiera bendecir, es porque el conducto está tapado, ya se llenó de pelotitas. Y si nosotros lo que queremos es ver las bendiciones de Dios toda nuestra vida, es pelotita que caiga, pelotita que envíe al cielo. Pelotita que caiga, pelotita que envíe al cielo. De tal manera, ¿verdad?, que esos tubos estén circulando para la gloria de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Sí, muy bien. Voy a leer más algunos versículos. Aquí ya importa, sí, o sea, digo, ya vimos lo que importa es la actitud que uno tiene en su corazón para que entonces Dios tome en cuenta, porque a final de cuentas así es. Verso 9 dice, el día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro, dice, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras, dice, le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas, dice, era bajada a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo básicamente, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. O sea, obviamente él sabía que Dios le estaba hablando y por eso le llama Señor. Volvió la voz a la segunda vez, lo que Dios limpió, dice, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Fíjate que lo que está pasando, ya dijimos, Pedro se estaba flexibilizando, ya estaba en la casa de Simón, el curtidor, pero todavía había algo ahí en su corazón que no terminaba por derribar la barrera de lo inmundo, de lo que los judíos llamaban inmundo. Y entonces viene Dios con esta visión, y cuando Pedro ve que vienen por él, ¿verdad?, para llevarlo a la casa de un gentil, entonces él entiende lo que es esa visión. Porque él lo que quería es estar correcto delante de Dios, estar justo delante de Dios. Él no quería comer nada inmundo. Y así se lo habían enseñado desde pequeño, y él lo había aprendido, y él prefería, como muchos judíos, quedarse con hambre antes que comer alguna cosa inmunda. Pero el tiempo está cambiando, hermanos. Cristo Jesús vino y hizo un cambio muy grande en este mundo. Es el parteaguas de la historia. La historia, por eso, en el momento, vamos a decir, en que Cristo Jesús muere y resucita, Él hace, vamos a decir, una gran diferencia en el mundo, y el mundo empieza a cambiar. Y en estos cambios está la muestra, hermanos, de que para Dios ningún ser humano es inmundo. Nosotros podemos revisar el Antiguo Testamento y nunca veremos un mandato, un precepto, un mandamiento, un pensamiento siquiera, en el que diga que los gentiles somos inmundos. No lo van a encontrar. No van a encontrar un mandamiento donde diga, no entren a la casa de un gentil. No lo van a encontrar, porque para Dios las cosas nunca fueron así. Eso fue el orgullo y la soberbia de un pueblo que se sintió diferente a todos porque tenían el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Y entonces, en lugar de abrirse, se cerraron. Pero ellos mismos estaban faltando, hermanos, a la promesa, vamos a decir, con la cual nace el pueblo de Dios. Génesis 12, del verso 1 al 3. Alguien léalo, por favor. Parece que el pueblo judío borró toda esa línea. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todo estaba bien menos ahí. Y si acaso la leían de alguna manera, ellos decían, y todas las familias de los judíos serán benditas en ti. Como a veces hacen ¿cómo se llama? Los reformados, ¿no? Ellos pondrían, y todos los elegidos serán bendecidos en ti. O sea, y eso no aparece en la Escritura. Dios está hablando de una manera tan amplia y tan abierta que todas las familias de la tierra, sean de cualquier nación, serían bendecidas. Y ellos no quisieron. Ellos, fíjate, aquí vemos que Cornelio era un prosélito, o sea, era un gentil convertido al judaísmo.
Pero estas cosas eran raras, o sea, porque Cristo Jesús, ¿se acuerdan la acusación que hace en Mateo? Creo que es el capítulo 23 por ahí, donde dice, ustedes van y buscan un prosélito por todos lados, pero cuando lo logran hacer, dice, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que ustedes. ¿Te fijas? O sea, era muy difícil que ellos se abrieran. Entonces, y aquí en este Cornelio no se da esa ley, porque este Cornelio sí salió en realidad un hombre amante de Dios, un hombre que honraba a Dios con todo su dinero. Y entonces ellos la cerraron. Hermanos, nosotros fuimos llamados también por Cristo Jesús para llevar el evangelio. Ese sacerdocio que se les dio a los judíos, a los israelitas, se les quitó, porque acuérdense que él quería no una tribu de sacerdotes, él quería una nación de sacerdotes, de gente que ministrara y llevara la palabra de Dios a todo el mundo. Y entonces se la quita el Señor y nos la da a nosotros cuando nos dice, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, todas las familias de la tierra, sin importar quién. Porque a veces nosotros somos tan especiales que, no, a él no, no, él es un maldito, un maldiciente, no, a él no, a ella no, ella es una chismosa. Si nosotros empezamos a ser como los judíos, diferencia, cuando a nosotros también se nos ha dado ese mandato de ir para hacer bendición a todas las familias de la tierra. Pues ahí más o menos tenemos, hermano, usted puede leer el capítulo 10 completo, ¿verdad? Y enterarse de la obra que hizo Dios. Aquí vemos que Dios sí toma en cuenta lo que nosotros estamos haciendo. Dios sí lo ve. No nos salva por obras, pero ve si somos hombres o mujeres que le estamos agradando de alguna manera, y entonces Él envía el mensaje a nuestras vidas para que entonces lo hagamos correctamente. Como el ángel le dijo a Cornelio, Él te dirá lo que es necesario que hagas. Y lo que es necesario que hagamos es que creamos en el que Él ha enviado. Así dijo el Señor Jesucristo. Gracias por su atención, hermanos, que el Señor les siga bendiciendo.